Errores que detienen el avance de un hato ganadero. Contar con un predio rentable y exigente es posible para el productor ganadero, para lo cual debe conocer con exactitud con qué pastos cuenta en su finca, qué animales integran el hato y el propósito de la ganadería. Al tener claro estos aspectos, se pueden evitar varios dolores de cabeza. Hagamos a conciencia una autoevaluación. 1. Siente que invierte demasiado dinero en el hato y no obtiene los resultados esperados. 2. Tiene una respuesta a todo lo que sucede en su predio ganadero. 3. Permite que las tecnologías nuevas ingresen a su hato. Si usted ha respondido afirmativamente a las 3 anteriores interrogantes, tenga cuidado, ya que estos factores limitan el desarrollo correcto de su hato ganadero. El propietario del hato influye directamente en el potencial del hato, por lo cual cada acción implementada en el hato debe ser bien pensada, programada y ejecutada. Si no se tiene el conocimiento pleno de algo, hay que buscar ayuda de un profesional, con el fin de no perder tiempo ni dinero, con lo cual se puede llegar a la rentabilidad de la actividad. A continuación, te hablamos de algunos factores que influyen en el hato. No tener claro el rumbo de la actividad, sin importar la especialidad del hato, ya sea producción de leche, carne o ambas. Hay inconvenientes que son causados por el propietario del hato, que no se actualiza y quiere seguir realizando las tareas como las aprendió hace muchos años, y esto se debe en muchos casos porque los propietarios no conocen la finca en la totalidad y no tienen definidos los objetivos y metas, ni a corto ni largo plazo. En consecuencia, eso genera pérdidas y llega a impedir el desarrollo óptimo. Creer que sabe todo lo que hace. Nadie es dueño de la verdad absoluta, y mucho menos en la ganadería, donde las condiciones de los suelos, precipitaciones, los pastos y adaptación de los vacunos pueden ser diversos. Algunos productores ganaderos creen que siempre tienen una respuesta correcta para todas las dificultades que se presentan en el hato ganadero y no se permiten asesorar por personas expertas. Lastimosamente, esta actitud se traduce en pérdida, porque son los que al final deben invertir más dinero para revertir y corregir errores y equivocaciones. También este caso se da al contrario, cuando se deja llevar por todo lo que dicen y escuchan de la gente sin realizar una investigación o pedir asesoría a un profesional, por lo cual toman malas decisiones y al final requieren de mucho dinero para corregir y reparar el error. Seleccionar toros a la ligera. Un error garrafal es no cuidar bien a los reproductores que se adquieren para la finca, con lo que se atenta contra la genética de las futuras generaciones y la reproducción del hato. No es necesario contar con tantos toros, lo que sí se requiere es manejarlos de la forma correcta. Los buenos toros son los mejoradores del hato. En el mercado existen toros mediocres, procreando en las ganaderías, muchos con problemas tan serios que ni preñan, pero si estorban, hacen daño por lo que generan pérdidas. Estos toros que logran reproducirse dañan la productividad de numerosos hatos. Muy a menudo se pueden observar toros reproductores que dan pena, lástima y hasta ganas de llorar. Tradicionalismo al extremo. Lastimosamente, todavía existen productores ganaderos que no quieren modernizarse y están empeñados en realizar labores como las hacían hace 50 años. Mala alimentación. No realizar un adecuado estudio de suelos antes de establecer pasturas influye directamente en el rendimiento de los vacunos, pues si el pasto no se desarrolla de forma óptima, los vacunos no podrán expresar el máximo potencial genético, ya que están mal alimentados, y el productor ganadero culpa a los vacunos y no lo que come. Podemos concluir que hay fincas que desde antes que se monten los proyectos de ganadería vacuna están erradas, ya que no responde a los objetivos planteados en un inicio: suelos regulares, pastos de mala calidad, y al ingresar el ganado vacuno, esas condiciones no responden positivamente, razón por la cual, antes de dar inicio a un proyecto ganadero, es necesaria la asesoría de un profesional, ya que podrá observar las falencias y cómo mejorarlas con el fin de lograr la máxima rentabilidad.